Historias con P. La historia de Salomé. Esta era una mujer que oraba por sus hijos, más bien una mezcla de amor de madre y de fe inquebrantable hacia el Señor Jesús. Ella era la esposa de Zebedeo, madre de Santiago y Juan, dos de los 12 apóstoles de Jesús. Narra la historia de la Biblia que él era un exitoso pescador, que tenía jornaleros contratados. Cuando Jesús lo vio por primera vez, Zebedeo estaba ocupado remendando sus redes de pescar con sus hijos. Jesús lo llamó a sus hijos y les dijo que lo siguieran. Al parecer, Zebedeo no dudó en dejar a sus hijos. Se fueron con Jesús. El Evangelio de Marcos nos dice, Marcos 1:20, Jesús llamó a sus hijos y les dijo que los siguieran. Al parecer, Zebedeo no dudó en dejar que sus hijos se fueran con Jesús. El Evangelio de Marcos nos dice, Marcos 1:20, y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Santiago y Juan abandonaron todo lo que les era familiar para seguir a Jesús. Aunque la Biblia no menciona mucho de la vida familiar de Zebedeo y Salomé, sí sabemos que Salomé fue una de las mujeres que siguieron a Jesús y que ayudaban a servirle. Santiago y Juan siguieron el ejemplo de vida de sus padres. Al parecer, lo que nos dice la Biblia, estos buenos padres le enseñaron que llegaría un Mesías y ellos creían que había de llegar. Esta familia estaba unida en su amor por el Señor Jesús y en su disposición en permitir que sus hijos dejaran el negocio familiar para seguir al Señor Jesús. En realidad, Zebedeo y Salomé no sabían cuándo, si alguna vez regresarían sus hijos a su hogar. Ellos creían en el Mesías. Volviendo a Salomé, también en otro pasaje de la Biblia la menciona, Salomé, donde dice que ella estaba con un grupo de mujeres en la crucifixión de Jesús. En el momento más duro de la vida del Señor Jesús y cuando aún sus propios discípulos, incluyendo los hijos de Salomé, le habían abandonado, las mujeres miraban en un punto distante, dice la Biblia. Salomé estaba entre esas mujeres desde un punto distante. Esto lo relata Marcos 15:40 al 41. Así dice la Biblia. También habían otras mujeres mirando junto con ella, Salomé, María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando Jesús estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. En Marcos 16 menciona a Salomé en un grupo de mujeres que ungieron el cuerpo de Jesús. Salomé estuvo durante las horas más difíciles de la crucifixión de Jesús, pero también durante la gloriosa mañana de resurrección. En Marcos 16, 1 al 2, del 5 al 7, nos dice que fueron estas mujeres las primeras en escuchar las buenas noticias de que Jesús se había levantado entre los muertos. Dice la Biblia que cuando había pasado el día de reposo, María Magdalena, María, madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle a Jesús al sepulcro. Y narra la Biblia que de muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Y cuando ellas entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado.
Él les dijo, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos, a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis vosotros, como os dijo. Volviendo a Salomé, ella tenía una ambiciosa, pero volviendo a Salomé, ella tenía una petición ambiciosa para sus hijos. Salomé era una devota de Jesús y le reconocía como Mesías. Creía que un día iba a asumir el poder en un reinado terrenal, al igual que otras madres. Ella tenía ambiciones para sus hijos. Sabiendo que ellos tenían una íntima relación con Jesús, Salomé se dirigió a Jesús con audacia y le pidió que les diera a sus dos hijos un lugar de honor en su reino. Ella le solicitó que uno se sentara a la izquierda de Jesús y el otro a su derecha, cuando se sentara en su trono, lugares reservados para el segundo y tercer gobernante en un reinado. Eso fue lo que le dijo Salomé en Mateo 20, 21 al 23, respuesta a lo que ella le había dicho. No sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, ¿podemos? Jesús les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino para aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Esa ambición de Salomé nació de su orgullo maternal y su deseo de obtener lo mejor para sus hijos. Salomé no quería que sus hijos, Santiago y Juan, pasaran el resto de sus vidas remendando las redes bajo el sol de Galilea. La Biblia narra que el Señor Jesús le tenía un gran amor, un gran aprecio a estos dos jóvenes. Y por cierto, algo que se me olvidaba es que Jesús los había apodado como los hijos del trueno. Estos dos jóvenes eran muy reconocidos en su pueblo porque tenían un temperamento algo fuerte, pero también por su padre Zebedeo, que trabajaba en la pesca. Y también ellos eran muy queridos porque eran muy buenas personas y buenos hijos. Y Salomé tenía un amor tan puro hacia el Señor Jesús. Le sentía una gran confianza para venir y decirle y pedirle a Jesús de que le diera esos cargos a sus hijos cuando tomara el poder en esta tierra. En verdad, aquí podemos ver el amor incondicional de una madre y la valentía y que no se rendía a lo que ella deseaba para sus hijos. Madre que con toda su humanidad pide lo mejor para sus hijos, aunque se equivocó en su forma de pedirlo. El sacrificio y entrega hacia el Señor Jesús es de admirar de esta mujer. Mientras todos los discípulos de Jesús le abandonaron en la hora más difícil, tomando en cuenta a sus dos hijos que andaban huyendo, mientras los discípulos huían, tomando en cuenta a sus dos hijos, había una mujer que permanecía firme al pie de la cruz y era Salomé, la madre, que lo dejó todo. No abandonaría a su Señor en su hora más oscura. Como madre y mujer nos ponemos en la posición de ella, que deseaba lo mejor. Ella amaba ver cómo Santiago y Juan trabajaban con nuestro amado Señor Jesús, cómo le seguían y le servían sus hijos a Jesús. Debemos cuidarnos de criticar la petición de Salomé
a favor de sus hijos. Tengamos presente las elecciones positivas que les enseñó. Debemos aprender a apreciar hasta qué punto puede una vida dedicada a Dios ser influencia en nuestros hijos. A menudo se debe a las oraciones de una madre y su testimonio consistente que los hijos entregan sus vidas a Dios en su juventud. Cuando esos niños llegan a la adolescencia, la fe en Dios que observen en el ejemplo de padres piadosos constituye un poderoso antídoto contra el pecado. No hay felicidad que se pueda comparar a la de los padres cristianos que vivir para ver a sus hijos vivir para la gloria de Dios y dedicados completamente a su servicio. Porque Salomé amaba al Señor, su gozo debe haber sido rebosante, porque sus dos hijos se convirtieron en discípulos de Jesús y le siguieron fielmente hasta el fin de sus vidas. Podemos aprender algo de Salomé. Le hizo un pedido a Jesús que no debía haber hecho. De manera similar, muchas veces le pedimos a Dios cosas que no debemos. No es siempre fácil saber qué pedir. Juan nos orienta en Primera de Juan 3, 21 al 22. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si guardamos los mandamientos del Señor Jesús y hacemos lo que le agrada, entonces podemos orar con confianza si estamos viviendo para Dios. Él mismo nos guiará en nuestra vida de oración. Nos encontraremos pidiendo de acuerdo con su voluntad, porque estamos viviendo de acuerdo con su voluntad. Entonces, si alguna vez pedimos algo que no debemos pedir, el Espíritu Santo nos lo hará saber. La historia nos dice que ambos, Santiago y Juan, compartieron el sufrimiento de Jesús. Se cree que Santiago fue el primer apóstol mártir y Juan quien sobrevivió al resto. La historia nos dice que ambos, Santiago y Juan, compartieron el sufrimiento de Jesús. Se cree que Santiago fue el primer apóstol mártir y Juan, quien sobrevivió al resto, estuvo exiliado en la isla de Patmos. Estoy segura que tanto Salomé como sus hijos aprendieron mucho al seguir al Señor Jesús. A través de este incidente vemos cómo Jesús les enseñó el concepto de quién es grande en el reino de Dios. En Mateo 20, 25 al 27 dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Estas fueron las palabras del Señor Jesús, siguiendo la petición de Salomé. Ella aún no se daba cuenta de que el sufrimiento iba a ser la parte principal del reino. Y el Señor Jesús, con gran amor, le explicó el concepto de tener poder aquí en la tierra. Porque si nosotros hacemos cosas buenas aquí en la tierra, algunas veces no veremos el resultado aquí en la tierra, sino en los cielos. Dios es quien ve todo nuestro actuar, nuestro caminar y nuestra bondad. Si le gustó esta historia, puede darle un me gusta. Estaré subiendo más videos sobre historias de la Biblia, sobre mujeres de la Biblia. Recuerda que no estás solo, no estás sola. Hay un poderoso que va con nosotros siempre. Y el Señor Jesús dejó a alguien bien importante, y es el Consolador, el Espíritu Santo, para que nos acompañe.
Espero que esta historia haya sido de mucha bendición para ti.